Acabamos de terminar una serie de mensajes muy corta en Mateo capítulo 6. Hicimos 4 o 5 mensajes y vamos a comenzar con el capítulo 7. Así que si son amables y quieren abrir sus Biblias, el capítulo 7 de Mateo es el capítulo 3 de 3 capítulos que abarcan todo el sermón de la montaña del Señor Jesucristo, sermón del Señor Jesucristo en la montaña. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y el capítulo 7 tiene varias advertencias muy significativas para nosotros. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota, la paja, dice la Nueva Versión, que está en el ojo de tu hermano, y no eches de ver la viga que está en tu ojo? Hipócrita. Echa primero la viga de tu ojo, entonces mirarás en echar la mota, la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las rehuellen con sus pies y vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo le pidiere pan le dará una piedra? ¿O si le pidiere un pez le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? La regla de oro: y así pues, todas las cosas que quisierais que los hombres hicieran con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esa es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice... ¿Qué dice? ¿Acaso se recoge? ¿Acaso se recogen uvas de los abrojos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar frutos malos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y echas en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la arena, la roca. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Ese es Mateo capítulo 7, después de que 60 y tantos años de haberlo memorizado, empieza a borrarse, ¿verdad?, el pizarrón en algunos lugares, y pedimos disculpa por eso. Y luego notaron también que viene de la antigua versión. Yo memoricé el Sermón de la Montaña en 1953. Todos, o la gran mayoría de ustedes, no habían descubierto las Américas para esa fecha. Y tampoco la revisión 1960 había descubierto las Américas para esa fecha. Así que teníamos nada más la antigua versión.
el secreto para sacarle la paja al ojo de un hermano. O quizás deberíamos decir el secreto para sacar la viga de nuestro ojo antes de intentar sacarle la paja al ojo de un hermano. No juzguéis para que no seáis juzgados. Estoy volviendo al mero principio. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos, etc. Ahora, quiero decir enfáticamente al mero comienzo que el Señor Jesucristo no está prohibiendo que hagamos juicios. Definitivamente el Señor Jesucristo no está prohibiendo que hagamos juicios. En otros lugares nos aconseja a que juzguemos, pero que juzguemos justamente. Hacer juicios justos nos instruye en otro lugar, en el Evangelio de Juan. Hay otros pasajes donde no solamente se nos autoriza a juzgar, pero se nos dice que nosotros juzgaremos inclusive a los ángeles. 1 Corintios, capítulo 6, allá por el versículo 2. Dice, ¿no sabéis que habéis de juzgar a los ángeles? Así que si vas a juzgar a los ángeles, ¿sois acaso demasiado pequeños para juzgar a vuestros hermanos? Y habla allí de un juicio que, por supuesto, se debe hacer correctamente. Así que, establecido ese principio de que la palabra de Dios no necesariamente nos prohíbe hacer juicios. Y la palabra juicio tiene varios significados. De hecho, significa condenación, pero ese es nada más uno de los significados. Hay otros significados que van con la palabra juicio. Discernimiento, entendimiento, escudriñar, para hacer separación, selección, escoger, poner aparte, aprobar, estimar, opinar, pensar, decretar, determinar, resolver, pronunciar una opinión respecto a algo. Todas esas son palabras que van con la palabra krinos. Esa es la palabra para juicio en el Nuevo Testamento. Y aparece en muchos lugares en la palabra de Dios. Les puedo mencionar algunos de ellos y si pueden proyectarlos, los leemos ahí de la pantalla. Por ejemplo, hay uno en 1 Corintios 10:15. Y si tienen sus Biblias, si quieren ubicarlos, para que vayamos constatando. Dije 1 Corintios 10:15. Como a sensatos os hablo. Y luego viene la palabra krinos, juzgad vosotros lo que digo. Esa es exactamente la misma palabra que usó Cristo en Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados. Aparece en 1 Corintios 11, denla una hoja hacia atrás de su Biblia, capítulo 11, versículo 13. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse su cabeza? Juzgad vosotros mismos, es la misma palabra. En Lucas, capítulo 7, Lucas, capítulo 7, y versículo 43, dando tiempo para que lo ubiquen. Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo, rectamente has juzgado. Ahí está la palabra que estamos viendo. Rectamente has juzgado. En Hechos 16:15, Lidia, convertida ya en el río, le dice a Pablo y a Silas, si habéis juzgado, Hechos 16:15, que yo sea digna, pasen a mi casa y posen
en mi casa, si habéis juzgado, está usando la misma palabra que usó el Señor Jesucristo. En Juan, capítulo 18, Juan 18. El versículo 21. Tengo la cita equivocada, evidentemente. Juan 18, 21. ¿Por qué me preguntáis a mí? Preguntad a los que han oído, que les haya hablado. He aquí, ellos saben lo que he dicho. Esa cita está equivocada, pero les doy Romanos 14:3. Y hay otras, con estas nos vamos, hermanos. Romanos 14:3. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue, ahí está la palabra. No juzgue al que no come, porque Dios le ha recibido. ¿Ok? Hay 4 maneras en el Nuevo Testamento como debemos juzgar. Juicios que se nos permite hacer. Hay 2 juicios públicos y hay 2 juicios privados. Juicios eclesiásticos en los juicios públicos. Los juicios que por regla general y por naturaleza de su oficio tiene que hacer el profeta, el sacerdote, el pastor, el ministro. Hay juicios que Dios nos permite hacer a sus siervos. De ver si las ovejas del rebaño necesitan alguna caución, alguna corrección. Y ese es un juicio de los juicios públicos. Luego hay juicios civiles gubernamentales que también son permitidos. Por eso tenemos autoridades, por eso tenemos el gobierno. Los gobiernos, cuando son ordenados, están en orden. Valga ahí la repetición. Si son juicios ordenados, tienen el derecho, respaldados por Dios, para hacer ciertos juicios. Y por eso dice el apóstol Pablo que la policía está en orden. En Romanos 13, que cuando la policía nos pare porque vamos con exceso de velocidad, que está en orden que la policía nos pare y nos reprenda y nos multen, inclusive nos envíen allá con el juez. Así que hay juicios públicos gubernamentales que están en orden, lo menciona Pablo y lo menciona también el apóstol Pedro. Luego hay juicios privados, 2 juicios privados. El primero es el que hace el cristiano ordinario, por causa de algún pecado que ha visto en alguno de sus compañeros cristianos. Está en orden que esa persona, en el nombre de Cristo, reprenda a su hermano. Y luego están los juicios donde el individuo personalmente es ofendido. Quiero que vean cuidadosamente en Mateo capítulo 18. Estamos hablando de juicios autorizados en la palabra de Dios. Y me llama mucho la atención. Estoy en Mateo 18 y versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si no te oye, o si te oye, has ganado a tu hermano. Quiero que noten eso. Pecó contra ti, ve y júzgalo, repréndelo. Ese es un juicio.
Pero estando nada más él y tú solos, no lo pongas en la rancherita del aire, no, en el zócalo. Que todo el mundo se dé cuenta inmediatamente de que hay un problema, no. Tú y él solitos, ve y ya habla con él personalmente. Es un juicio permitido. ¿Y qué dice? Si te oye, has ganado a tu hermano y has ganado una batalla. Mas si no te oye, toma un contigo, 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahí es el procedimiento, hermanos. Y si no oye a la iglesia, entonces declárale publicano, gentil y publicano, pecador. Pero ahí es el procedimiento. Primero de persona a persona, después con testigos y al fin llévalo a la iglesia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, le será hecho por vuestro Padre que está en los cielos. Ok, eso es respecto a los juicios que están permitidos en la palabra de Dios. Ahora, por supuesto, hay juicios que no están permitidos en la palabra de Dios. Les voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, el juicio magisterial, donde ocupamos de las autoridades civiles, y ese es uno que condena el apóstol Pablo en 1 Corintios 5 y 6. Es más, les dice, ¿por qué llevaron la basura a las autoridades civiles? Amados hermanos, ¿por qué hicieron eso? Tienen ancianos, tienen pastores, para que lidien con los problemas que hay en la iglesia con hermanos que tienen conflictos. No vayan inmediatamente allá con los jueces paganos y tienen allí toda la basura que están viviendo en la iglesia. Primero que la iglesia misma, los líderes de la iglesia, lidien con esas situaciones. Y esos son los juicios que se prohíben, que no vayamos inmediatamente con esos asuntos a las autoridades civiles. Se prohíben los juicios presuntuosos. Es otra manera de decir juicios hipócritas. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces mirarás el echar la mota del ojo de tu hermano. Se prohíben juicios apresurados. Calmaditos, hermanos. Si un hermano anda errante, pues no lo confrontemos así abruptamente, sin antes orar por él, pensar las cosas, ir con cautela, porque si nos apresuramos y nos vamos encima de ese hermano que anda desordenado, en vez de arreglar las cosas, las vamos a empeorar. Y luego se prohíben los juicios que están fuera de nuestro dominio, de nuestro control. Hay juicios que no debemos hacer, aunque cierta persona ande desordenadamente. Hay juicios que nosotros no tenemos que hacer. Debemos dejar esos juicios a las personas que tienen autoridad para lidiar con ellos, con esos juicios. Y luego, por supuesto, se prohíben juicios injustos. Y finalmente, se prohíben juicios inmisericordias. Esa es la palabra para no tener misericordia cuando juzgamos a alguien. Hablamos con alguien que está viviendo desordenadamente porque lo amamos con todo el corazón, o porque nosotros estamos viviendo las mismas situaciones que está viviendo él y no queremos que salga a la superficie
nuestro propio desorden. Eso es lo que ocurre en muchos de los casos, que queremos juzgar a otros por situaciones que nosotros mismos estamos viendo. Así que, ¿cuál es el consejo? Primero, que no nos constituyamos en buscadores de pajas en los ojos de los otros hermanos. Segundo, que no lo hagamos nada más por hacerle sentir mal a aquel que lleva la paja en el ojo. Tercero, que no lo hagamos sin antes examinarnos nosotros mismos para limpiar nuestro propio ojo antes de tratar de ayudar al hermano. Entre eso debe ser un hermano, aquel con quien lidiamos. Nosotros no tenemos por qué juzgar a los que están fuera, dice el apóstol Pablo. Los que están fuera, Dios los juzgará. Nosotros debemos juzgar únicamente a los que están dentro en la iglesia. Número 4, administremos la medicina a nuestro propio ojo primeramente. Y luego debemos estar dispuestos a que se administre la misma cantidad de ley y de medicina en nuestra vida antes de aplicarla en la vida de aquel a quien estamos juzgando. Así que hay que hacerlo, en síntesis, con misericordia y con compasión, tratando de redimir al hermano, porque dice, si ganas a tu hermano, has rescatado un alma. Y esa es razón para darle gloria a Dios. Dios los bendiga.